Vez estoy en una reflexión aquí en el bosque de Chapultepec. Lo que tengo a mis espaldas son dos cosas. Una es la Fuente de la Templanza, que es una escultura que se hizo originalmente para otro edificio de Relaciones Exteriores era, y que después finalmente terminó pasándose aquí cuando se hizo este proyecto del bosque de Chapultepec a principios del siglo pasado. Y el otro que tengo atrás se llama el David, es una escultura que pues representa ese mítico momento, ¿no?, de la historia de la tradición hebrea, donde, bueno, pues de alguna manera se relata la valentía de un muchacho que había, pues teniendo nada, había decidido ir a luchar contra un gigante que estaba asoleando a la comunidad, y finalmente con valor y la ayuda de Dios, se supone, termina venciendo. Esta valentía y este acto de coraje, pues de repente nos suena así como que a historia bíblica por momentos, pero hay veces que nosotros nos tenemos que enfrentar a cosas que requieren ese valor casi bíblico también para nosotros. En nuestra pequeña dimensión, en nuestra pequeña mente, tenemos todos los días miedos y retos que afrontar, que nos hacen definir cuál es nuestra historia, ¿no? Si seguimos adelante o nos quedamos. Y más cuando somos personas que tenemos a nuestro cargo pues el cuidado de otros y la atención de otros, pues todavía más delicada es esa tarea, porque hay veces que aunque no seamos fuertes hay que hacernos fuertes, no nos queda de otra más que mostrar valentía y dar el regalo del arrojo y de la valentía como ejemplo a los que dependen de nosotros, ¿no? ¿Cómo lograr esto? La verdad es que es una tarea complicada y difícil, ¿no? Es parte del crecer, parte del madurar, parte de el tomar la responsabilidad que nos ha tocado en la vida, el hacer esto. Y muchas veces lo que podemos hacer para ayudarnos en esa tarea, que a veces parece titánica, ¿no?, el avanzar o el trascender de un miedo, es algo muchas veces complicado, ¿no? Lo primero que podemos hacer es entender que el miedo es una herramienta y no lo contrario, no es nuestro enemigo, es una herramienta, y el miedo no está mal, el miedo es el que nos mantuvo como especie vivos hasta ahora, ¿no? Si hay, por ejemplo, el caso muy concreto de un pequeño virus que tiene una forma, es un parásito, de hecho, no es un virus, un parásito que tiene una forma de transmisión muy simpática. El parásito, su objetivo es estar en el estómago de los gatos, ese es su medio ambiente ideal, y entonces para poder llegar al estómago de los gatos tiene que entrar por la boca, ¿no? Y la forma de entrar por la boca pues es, cuando se reproduce, es alojar los huevos de este parásito en las heces del gato, de tal manera que un ratón las pueda roer. Y cuando entra en el ratón, para poder pasar del ratón, que no es su medio ideal, al gato, lo que hace es un truco muy simpático. Enferma el cerebro del ratón y le anula los, digamos, sensores del miedo. El mecanismo del miedo lo trastorna en el ratón, y entonces lo que provoca en un ratón infectado con este parásito es que es un ratón sin miedo. Entonces cuando el ratón ve al gato, pues no huye porque no tiene miedo, y el gato llega y se lo come, y así es como el virus entra, el parásito entra nuevamente en el cuerpo del gato. Ese es el mecanismo. Entonces, un ejemplo claro del efecto de no tener miedo es ponerte en peligro. O sea, el miedo existe para evitar situaciones de peligro. El problema es que muchas veces lo que racionalizamos como peligro en realidad no es tal peligro, o sea, no existe como tal. Es simplemente un sobreuso de una herramienta. Es un poco como las alergias, ¿no? Es una reacción para tratar de salvarte de un agente patógeno, pero en realidad lo que sucede con este asunto de la alergia es que es una sobrereacción a ese estímulo. Entonces te acaba haciendo más mal que bien y la tienes que quitar, ¿no? Tienes que tomar un antihistamínico que te quite esa alergia. Lo mismo pasa con el miedo, o sea, el miedo es algo natural, es algo bueno, es algo que te protege, es algo que te defiende, pero a la vez cuando tienes demasiado miedo, pues te paraliza, y ahí es donde está el problema. El problema es que dejes que tus miedos te paralicen. La primera forma de evitar que un miedo te paralice es racionalizarlo, entender que es una herramienta, y después tratar de interpretar hasta qué punto esa herramienta realmente la necesitas en ese momento. Es decir,
Por ejemplo, voy a volver a tomar un tema con el sismo aquí de México, o el terremoto, que es lo mismo, aquí en México, y que de alguna manera podría retratar. A raíz de este sismo, mucha gente que no tenía pánico a los temblores, acabó con pánico a los temblores, ya sea porque vio la reacción de sus mayores, si es un niño por ejemplo, vio la reacción de sus mayores al sismo y entonces se empezó a preocupar de más por algo que normalmente no le debería preocupar tanto o no le había preocupado tanto, o simplemente porque él vio los resultados del sismo, ¿no? O sea, yo veo que hay edificios que se caen, escucho que hay historias de gente que se quedó atrapado, que algunos de ellos no salieron, ¿no? Y entonces digo, a mí me da pánico que me vaya a agarrar un sismo, sobre todo por la percepción de que yo no puedo hacer nada para protegerme de eso, ¿no? Cualquier otra cosa, casi siempre tenemos antídotos a nuestros miedos a la mano, ¿no? Si tengo miedo a los ladrones, me quedo en mi casa, o contrato a alguien que me dé seguridad, o me acerco a un policía, lo que sea, pero ante un sismo no hay nada que hacer, o sea, todo el mundo en el mismo instante se convierte en contra tuya, ¿sí me explico? Todo te puede caer encima, el suelo se puede abrir, todo te puede pasar, ¿no? Entonces, el sentirnos tan vulnerables, el darnos cuenta que somos tan vulnerables y percibirlo, es lo que nos causa ese pánico. Sin embargo, el pánico no es racional, y te voy a explicar por qué. Por ejemplo, en el caso de los sismos, si tú mides la cantidad de gente que se murió en este último sismo en la Ciudad de México, en comparación con toda la población, realmente es una proporción muy pequeñita. Estoy seguro que si le buscamos a las estadísticas, hay más gente que se muere ahogado por un pedazo de pan que se le atora en la garganta, o porque se resbaló de las escaleras, o porque le estalló el boiler porque no lo prendió bien, o porque tenía fallas y no lo arregló a tiempo. Cosas que dejamos pasar más a la ligera, que en realidad gente que murió prensada en un edificio porque algo le cayó encima, ¿sí me explico? De una población, así a grosso modo, en el Distrito Federal, me voy a ver con cifras muy conservadoras, 10 millones de habitantes, 200 se murieron. Es una proporción mínima, es chiquitito, no es nada, estadísticamente es despreciable prácticamente. Hombre, para aquel que se le murió un familiar es una tragedia, y eso no lo estoy poniendo en duda. Pero en realidad, para el contexto de toda la gente que existe, las probabilidades que tienes de ser el elegido para quedar adentro de un edificio y morir en ese acto, porque aparte hay buena cantidad de gente que sale de los edificios que se cayeron, hay muy buena parte de la gente que se rescata de los que se quedaron en ese edificio, las proporciones hacen que las probabilidades de morir sean bajas. Entonces, el temer por algo que es tan poco probable es equivalente a temer porque de repente venga y estando en la ciudad se le haya escapado a alguien una rana venenosa y me salte encima y me toque la piel. Casi es la misma proporción de probabilidades, ¿sí me explico? No podemos vivir con miedo a que nos salte una supuesta rana imaginaria, venenosa, y nos venga aquí. No hay certeza de cuándo va a haber un siguiente sismo en México. Lo mismo puede ser mañana o puede ser mientras estoy hablando ahorita, que puede ser dentro de 400 años y viviste tu vida, si tienes ese pánico, paralizado por algo que jamás volverá a ocurrir. ¿Sí me explico? Nadie lo sabe, nadie sabe cuándo le toca su momento en esta vida y lo único que puedes hacer es vivir, que de eso se trata, ¿no? Recordar que estamos de viaje en esta vida, que vinimos a aprender, a disfrutar, a ayudar y lo demás es simplemente regresar a casa. Entonces, no dejes que tus miedos te paralicen, ayuda el racionalizar los miedos que tenemos, a transmitir seguridad a nuestra propia mente y a todos los demás que nos rodean. Si tú te concentras en esto, podrás hacer mejor tu tarea como líder de familia, como pilar de casa, y podrás hacer mejor tu tarea como persona, podrás disfrutar más tu vida. Vida desperdiciada aquella que no se disfruta y aquella donde nosotros mismos nos imponemos barreras que no nos protegen, simplemente nos paralizan. Nos vemos en la próxima.